Y bienvenidos una vez más todos ustedes a esta reunión semanal de Shabbat, en donde escudriñamos la bendita palabra de nuestro Elohim Santo y Padre nuestro, Yahweh Elohim. Antes de entrar de lleno en el escudrimiento de la palabra, déjenme decirles que estos estudios son para todos, sí, son para todos, pero que lamentablemente no todos los van a entender. ¿Que por qué digo esto? Bueno, porque estos estudios están basados 100% en las Sagradas Escrituras y no en esas Biblias mal traducidas que se contraponen a esas Biblias que están llenas de errores doctrinales y de interpretaciones equivocadas que les hacen creer en trinidades, nombres paganos grecorromanos, así como también el no respetar el sagrado día de reposo y entre otros errores más. Los hacen congregarse en el día primero de la semana con la justificación de que Jesús resucitó en domingo. Otra gran mentira de estos hijos de Satanás, que tienen confundidos a millones de creyentes, los cuales que en vez de refugiarse en esto, en las escrituras, van y se refugian con su pastor, en su iglesia, en su sacerdote, en su religión, en su denominación, de las cuales hay más de 4,200. Es que tienen para escoger, pero bueno, nosotros nada más tenemos esto. Y de aquí vienen todos los estudios. Yo nada más transmito. Las escrituras son las que hablan, ¿ok? Pero como siempre lo hacemos, antes de empezar cada estudio, elevemos nuestros ojos al cielo y pidamos en oración que sea nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim quien guíe este estudio y no el hombre. Yo no, él, ¿ok? Oremos. Yahweh bendito, Padre Santo, dador y sustentador de la vida, tú que todo lo sabes y todo lo ves, venimos ante tu presencia con un corazón lleno de alegría y contentamiento, porque nuevamente nos das la oportunidad de entrar y de reunirnos en tu santo día de reposo, en tu santo Shabbat, a través del sacrificio de tu Hijo amado Yeshua, para alabarte y bendecirte y aprender de tu divina palabra. Te rogamos, Padre bendito, que perdones todos y cada uno de nuestros pecados y que nos ayudes a no pecar más, porque solo tú puedes ayudarnos. Que tus ángeles acampen siempre alrededor nuestro y de nuestros seres amados, para que no permitan que nadie nos haga ningún daño y que no permitan que nosotros se lo hagamos a alguien y que no nos dejen nunca salirnos de tu camino. Te ruego también, Padre Santo, que bendigas ricamente a todos los que están viendo y escuchando este estudio junto con todas sus familias y que nos llenes de salud a todos los que le estemos necesitando, que nos des la paz, el bienestar y la prosperidad que solo tú, Padre Santo, sabes dar. También, Padre bendito, te agradecemos enormemente por todo tu amor y misericordia que día a día derramas sobre todos nosotros, que a pesar de que somos pecadores, tú nos has amado tanto, que diste la vida de tu Hijo amado Yeshua para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, sacrificio de amor del cual te vamos a estar eternamente agradecidos. Gracias, Padre nuestro, gracias por ser tan bueno con todos nosotros. Te suplico también, Padre mío, por bendiciones especiales para todos esos instrumentos junto con sus familias que tú estás usando grandemente para llevar la verdad de tu divina palabra a todos los rincones de este mundo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, no porque lo merezcamos, no, pero sí por los méritos propios y en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Yeshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y darnosla en abundancia, y lo has constituido en el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre nuestro, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú el que lo guíe y no el hombre. Amén y emet. Ok, en el estudio de este Shabbat vamos a tomar como referencia el libro de Matidya, Mateo 26:41. Vamos a poner mucha atención porque no tienen ni idea de todo lo que vamos a aprender con esto. ¿Ok? Manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu, en verdad, está bien dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad que sí? Que la carnita es débil. Aquí podemos destacar la importancia de la vigilancia y la oración para resistir la tentación y mantenernos firmes en la fe.
reconociendo la lucha que hay entre el espíritu dispuesto y la debilidad de la carne. Es un recordatorio de la necesidad de fortalecer nuestra relación con Yahweh Elohim a través de su Hijo amado, nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, mediante la oración y estar alerta ante las tentaciones que puedan desviarnos del camino correcto. Pero, ¿qué quiere decir? El espíritu en verdad está bien dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, esto se refiere a la dualidad de la naturaleza humana. El espíritu se refiere a la parte de nosotros que está dispuesta a hacer lo correcto, a seguir los mandamientos de Yahweh Elohim y vivir una vida en conformidad con la voluntad divina. Sin embargo, la carne representa nuestra naturaleza terrenal, sujeta a debilidades y tentaciones. La frase "el espíritu en verdad está bien dispuesto, pero la carne es débil" significa que en nuestro interior podemos desear hacer lo correcto, podemos estar comprometidos con la verdad y convivir de acuerdo con los principios morales y espirituales, pero a menudo nuestras debilidades humanas y las tentaciones del mundo pueden llevarnos por un camino diferente. Es una observación sobre la lucha interna que muchas personas experimentan entre lo que saben que es correcto y lo que sus deseos o debilidades carnales pueden impulsarlos a hacer. ¿Se está entendiendo? Pero, ¿cuáles son las tentaciones del mundo? Bueno, estas pueden variar según las circunstancias y las personas, pero suelen incluir deseos y presiones que nos alejan de vivir una vida conforme a principios morales o espirituales. Vamos a ver algunas de las tentaciones más comunes, que se incluye el materialismo, el deseo excesivo de riquezas, posesiones materiales y lujos, puede llevar a una obsesión por el dinero y el consumo, alejándonos de valores más profundos como la generosidad y la solidaridad. Están también el poder y la fama. La búsqueda del poder, la influencia y el reconocimiento público pueden conducir a comportamientos egoístas, manipuladores y a menudo moralmente cuestionables. En este renglón se encuentran, entre otros muchos, los políticos, los sacerdotes, los pastores, pastoras, los disque profetas, los evangelistas y todos los líderes religiosos corruptos, mentirosos y engañadores. Hay ustedes que nuestro Padre les revele de quiénes estamos hablando. Y también están los placeres sensoriales, como la indulgencia en los placeres físicos, como la comida, el alcohol, las drogas, el sexo, entre otros más, que pueden llevar a la adicción y a la pérdida del control sobre nuestras vidas y acciones. Otra más, el egoísmo y el ego, o sea, la preocupación excesiva por uno mismo, la vanidad y el deseo de gratificación personal pueden llevar a acciones que dañan a otros y socavan relaciones significativas. Algo muy importante está también el prestigio social. La necesidad de ser aceptado por ciertos grupos sociales o de mantener una imagen pública puede llevar a comportamientos superficiales o inauténticos. Y este es donde muchos caen, que son la codicia y la ambición desmedida, la búsqueda desenfrenada de éxito, poder o reconocimiento puede llevar a la explotación de otros y a la pérdida de los valores éticos. Y la que usan los religiosos para tener poder y riqueza son la mentira y el engaño. También los políticos. La tentación de mentir o engañar para evitar consecuencias desagradables o para obtener beneficios personales que pueden erosionar la integridad moral. Cuidado con todo eso. No lo estoy diciendo yo. Todo eso está aquí, hermanos. Hermanas, ¿ok? La tentación de mentir o engañar para evitar consecuencias desagradables o para obtener beneficios personales, se los estoy repitiendo para que quede bien claro, para erosionar la integridad moral. Estas son solo algunas de las tentaciones que las personas pueden enfrentar en el mundo moderno.
La resistencia a estas tentaciones y las prácticas de valores morales y espirituales pueden ser un desafío, pero son fundamentales para vivir una vida auténtica y significativa. También debemos de escudriñar el por qué dice estar alerta y orar para no caer en tentación. ¿Ok? La frase estar alerta y orar para no caer en tentación es una enseñanza de nuestro maestro Yeshua durante su tiempo de oración en el Monte de los Olivos, antes de su arresto y crucifixión. Esta instrucción tiene varias capas de significado. Ojo, ¿ok? Estar alerta. Nuestro maestro Yeshua nos insta a estar alerta y conscientes de las tentaciones que pueden presentarse en nuestras vidas. Esto implica estar atentos a nuestras propias debilidades y a las situaciones que podrían conducirnos a actuar en contra de nuestros valores o principios. Ahí tengo estudios que hablan de eso, de cómo se te meten los demonios para que hagas eso. La oración es vista como una herramienta espiritual poderosa que nos conecta con nuestro Creador Yahweh Elohim y nos fortalece en nuestra fe. A través de la oración podemos buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim para resistir las tentaciones y superar las pruebas que enfrentamos cada día en la vida. Ya saben que todo esto es a través de nuestro Maestro Yeshua. Tenemos que prevenir la caída en la tentación. Nuestro Mashiach Yeshua reconoce la realidad de la tentación y la debilidad humana, pero nos anima a tomar medidas proactivas para resistirla. La vigilancia y la oración nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y a evitar caer en el pecado. En resumen, esta enseñanza nos recuerda la importancia de estar alertas y en comunión con Yahweh Elohim para resistir las tentaciones y vivir una vida conforme a sus enseñanzas. Sin embargo, la interpretación de por qué Yahweh condenó el pecado en la carne puede variar según las creencias y enseñanzas religiosas, ¿ok? O por qué la carne es débil. Desde una perspectiva cristiana se puede argumentar que Yahweh condenó el pecado en la carne para proteger y preservar la integridad espiritual y moral de la humanidad. Según la fe del creyente, el pecado es visto como una violación de la voluntad divina y una separación del Creador del todo, Yahweh Elohim. Fíjense lo que es el pecado. Te separa de nuestro Padre. En el contexto escritural, se enseña que el pecado entra en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Java en el jardín del Edén. Desde entonces, el pecado ha sido una realidad en la experiencia humana. Sin embargo, Yahweh, nuestro Padre, en su amor y justicia, no puede tolerar el pecado porque corrompe y destruye lo que es bueno y puro en la creación. ¿Se está entendiendo? La condena del pecado en la carne puede entenderse como una medida para mostrar la gravedad del pecado y su impacto en la vida humana. Por eso sabe Satanás que la carne es débil, porque ahí te pega. Al mismo tiempo, también puede ser vista como una forma de recordar a la humanidad su necesidad de redención y reconciliación con Yahweh Elohim. Aparte nos dice la Escritura en el libro de Corintiyim Aleph, Primera de Corintios 15:50. Corintiyim Aleph, 1 Corintios 15:50 dice: quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ok? En contexto, Rabí Shaul o Pablo está discutiendo la resurrección de los muertos y cómo los cuerpos de los creyentes serán transformados para ser adecuados para la vida eterna en el reino de nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim. ¿Ok? La afirmación el hombre mortal o carne y sangre no heredarán el reino de Yahweh no significa que nuestros cuerpos físicos sean inherentemente malos o indignos, no, sino que en su estado actual, sujetos a la debilidad de la carne, la corrupción y la mortalidad, no son capaces de experimentar plenamente la vida eterna y la comunión con el Todopoderoso. En otras palabras, nuestros cuerpos físicos en su forma actual no pueden sobrevivir en la presencia de Yahweh o participar completamente en su reino celestial. ¿Estamos? En el mismo pasaje, Shaul o Pablo explica que en la resurrección
Los cuerpos de los creyentes serán transformados y glorificados, libres de la corrupción y la debilidad que caracterizan a nuestros cuerpos actuales. Ahora sí se está entendiendo. Qué bueno, ok. Serán cuerpos espirituales adaptados para la eternidad y capaces de disfrutar plenamente la presencia de Yahweh en su reino. En resumen, la frase el hombre mortal o carne y sangre no heredarán el reino de Yahweh Elohim destaca la necesidad de transformación y redención completa, tanto espiritual como física, para entrar en la plenitud del reino celestial del Todopoderoso. Además de la perspectiva cristiana sobre la condena del pecado en la carne, hay otras interpretaciones y reflexiones sobre este tema en diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Vamos a ver un poquito para tener, ya saben, escudriñamos, ¿ok? Por ejemplo, en el judaísmo, el concepto de pecado se entiende en términos de transgresión de la ley divina, expresada en los mandamientos de la Torá. La condena del pecado en la carne puede relacionarse con la idea de responsabilidad moral y la necesidad de vivir de acuerdo con los principios éticos y religiosos. En resumen, la condena del pecado en la carne es un tema complejo que puede abordarse desde diferentes perspectivas religiosas, éticas y filosóficas, cada una con sus propias interpretaciones y enseñanzas sobre la naturaleza del pecado y su significado en la experiencia humana. Nosotros nos basamos en esto, nada más. La frase en la carne se refiere a la humanidad misma, al aspecto físico y material de nuestra existencia. En muchas tradiciones religiosas y filosóficas se reconoce que la experiencia del pecado está intrínsecamente ligada a nuestra condición humana, incluyendo nuestros deseos, impulsos y acciones físicas. El hecho de que el pecado se condene en la carne implica que nuestras acciones pecaminosas tienen consecuencias tangibles y visibles en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Puede referirse a cómo nuestras decisiones y comportamientos afectan no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de los demás y el orden natural creado por Yahweh Elohim. Además, la condena del pecado en la carne puede ser una forma de enfatizar la importancia de vivir una vida moral y ética, incluso en el contexto de nuestras limitaciones físicas y emocionales como seres humanos. Se nos llama a resistir las tentaciones y a buscar la rectitud y la pureza en todas nuestras acciones, incluso cuando nuestras inclinaciones humanas nos impulsen hacia el pecado. Pero la misma escritura nos dice que no debemos de ser débiles. Pero, ¿qué es ser débil? Ok, ya saben que aquí escudriñamos para que no quede ninguna duda. Bueno, la debilidad puede referirse a diferentes aspectos dependiendo del contexto en el que se utilice. En general, la debilidad se refiere a la falta de fuerza, resistencia o capacidad para realizar ciertas acciones o enfrentar desafíos. Vamos a ver algunas formas en las que la debilidad puede manifestarse. La normal, la debilidad física, se refiere a la falta de fuerza muscular o resistencia física. Puede ser causada por enfermedades, lesiones, falta de ejercicio o una variedad de otros factores. La debilidad emocional se refiere a la dificultad para manejar las emociones o situaciones estresantes. ¿Se acuerdan que nuestro padre dice que tenemos que tener control de nosotros mismos? Puede manifestarse como falta de control emocional, como les digo, inseguridad, ansiedad o depresión. Una muy importante, la debilidad espiritual. Se refiere a la falta de firmeza en las creencias, valores o prácticas espirituales. Puede manifestarse como dudas, falta de compromiso o incapacidad para resistir las tentaciones morales o éticas. Y la debilidad mental. Se refiere a la falta de claridad, concentración o capacidad cognitiva. Puede ser causada por enfermedades mentales, fatiga mental o estrés. ¿Ok? En muchos casos, la debilidad puede ser temporal y superable con el tiempo, el esfuerzo y en algunos casos la ayuda externa, como la atención médica, la terapia o el apoyo de amigos y familiares.
Sin embargo, también puede ser un aspecto inherente de la condición humana, recordándonos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de ayuda y apoyo mutuo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos vencer la debilidad espiritual? Yo creo que muchos ya lo saben, pero es bueno repasar todo. ¿Okay? Superar la debilidad espiritual puede ser un desafío, pero hay varias estrategias que pueden ayudar a fortalecer la vida espiritual y encontrar un sentido renovado de conexión con lo divino. Vamos a ver algunas sugerencias. Recuerden que todo esto es información que nos ayuda a tener una comunicación mejor con nuestro Padre a través de nuestro Maestro. Y aquí es nada más mostrándonos las herramientas que necesitamos, ¿ok? Oración y meditación. La oración y la meditación son prácticas espirituales que pueden ayudar a calmar la mente, centrar el espíritu y abrirnos a la guía divina. Tomarse el tiempo regularmente para orar o meditar puede fortalecer la conexión con lo divino y aumentar la conciencia espiritual. ¿Se fijan qué hermoso? Los estudios de textos sagrados ayudan mucho. Procuren tener algunas escrituras que traigan los nombres originales y todo eso, porque las demás traen muchos errores, hermanos, en serio. Yo los he investigado, no se los digo nada más por decir, ni le estoy haciendo publicidad a esta escritura. Ya hay varias que usan los nombres originales, que no creen en trinidades, en fin, que están diciendo lo que la escritura realmente dice. ¿Okay? Les decía, los estudios de textos sagrados ayudan mucho. El analizar y reflexionar sobre textos sagrados relevantes para su crecimiento espiritual es muy relevante. Puede proporcionar inspiración, orientación y entendimiento. El estudio cuidadoso de las escrituras puede ayudar a fortalecer la fe y profundizar la comprensión espiritual. También el formar parte de una comunidad de creyentes. Esto puede proporcionar apoyo, compañerismo y oportunidades para crecer espiritualmente. Participar en actividades de adoración, estudios de las escrituras, grupos de oración u otras actividades comunitarias puede fortalecer la conexión con lo divino y con los demás creyentes. Es muy importante practicar la gratitud. Cultivar un sentido de gratitud por las bendiciones en la vida puede ayudar a fortalecer la vida espiritual. Reconocer y agradecer por las bendiciones, grandes y pequeñas, puede aumentar la conciencia de la presencia divina en nuestras vidas. Recuerden que es mejor dar que recibir, porque cuando tú estás dando es porque has estado siendo bendecido y eres un instrumento para bendecir a otros. ¿Ok? Servir a los demás y practicar el altruismo puede ser una poderosa forma de fortalecer la vida espiritual. Ayudar a los necesitados, trabajar por la justicia social o participar en actividades de servicio comunitario puede ayudar a cultivar un sentido de propósito y conexión con lo divino. ¿Se está entendiendo? Es muy importante buscar orientación espiritual. Si estás luchando con la debilidad espiritual, considera buscar orientación de un líder espiritual, consejero o mentor. Pero tienes que tener cuidado a quién le pides los consejos. Hablar con alguien que tenga experiencia y conocimiento en asuntos espirituales puede proporcionar perspectivas útiles y apoyo práctico. Que tenga conocimiento de esto, ¿ok? Recuerda que fortalecer la vida espiritual es un viaje continuo que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Sea amable contigo mismo y date el espacio para crecer y aprender a medida que avanzas en tu camino espiritual. Y ya para terminar este estudio les voy a comentar algo que dijo un hermanito cuando yo andaba en el cristianismo respecto al tema de la carne. Y esto fue lo que dijo. Me da risa, disculpe. Dice, miren, todo está muy bien, pero a la carne hay que darle lo que pide. Y el pastor y todos los demás empezaron a reír y festejaron esa tontera de este hombre. Pero bueno, así se las gastaban en esa iglesia. Por eso no me canso de darle gracias a mi Padre Santo Yahweh Elohim a través de mi maestro Yahshua, por haberme sacado de todo ese engaño religioso en el que estaba viviendo junto con mi familia y en el que lamentablemente están viviendo millones y millones de cristianos, católicos y otras denominaciones. La decisión de creer o no creer es solo tuya y de nadie más. Yahweh bendito nos dio a todos libre albedrío para que cada quien crea en lo que más le guste a su corazón.
Solo te quiero recordar que en el día de tu juicio final vas a estar tú solo o sola enfrente del juez supremo. No va a estar nadie más contigo. Y tu sentencia va a ser de acuerdo a cómo viviste en este mundo haciendo cosas buenas y cosas malas. Así es que solo tú vas a ser responsable de tu sentencia. Y también te quiero recordar que solo hay dos caminos y los dos son eternos. La gloria eterna de Yahweh Elohim o el lago de fuego eterno. No hay nada en medio de estos dos caminos. No te engañes de que tú no le haces mal a nadie, de que te portas bien. Porque eso solo te va a determinar, lo va a determinar el juez supremo. Así es que ya estás avisado o avisada, ¿ok? Y por si alguien no lo sabe, les voy a decir algunos pecados de la carne para que reaccionen los que los estén cometiendo, ¿ok? Estos pecados suelen ser la lujuria, que se refiere al deseo excesivo o desordenado de placer sexual. La gula se refiere al exceso o desorden en la comida y la bebida, como la glotonería y el consumo excesivo de alcohol. La avaricia o codicia, que es el deseo excesivo de riquezas o posesiones materiales. La pereza es la falta de voluntad para realizar esfuerzos o actividades tanto físicas como espirituales. La ira se refiere al enojo descontrolado o la hostilidad hacia otros. La envidia es el resentimiento o el deseo de tener lo que otros tienen. Y la soberbia, que es un excesivo autoestima, es una excesiva autoestima o una actitud de superioridad hacia los demás. Estos pecados se consideran de la carne porque están relacionados con los deseos y apetitos físicos y emocionales del ser humano. ¿Okay? Aquí no hay nada espiritual, aquí es carnita. En algunas tradiciones religiosas se enseña que superar estos pecados requiere de una disciplina espiritual y moral, así como un esfuerzo consciente por vivir de acuerdo con los principios éticos y las enseñanzas espirituales de las Sagradas Escrituras, no de las religiones, ni las iglesias, ni los pastores, lo que te dice aquí. Y ya para terminar y concretando el estudio, vamos a ver por qué la carne es débil. Y ya saben por qué, ¿verdad? ¿O todavía no? Bueno, porque tristemente el seguir las doctrinas de los hombres te hace que la carne sea débil y no poder resistir las tentaciones del enemigo por no andar en la verdad. Lamentablemente son pobres y ciegos espiritualmente, porque muchas personas, como ya les dije, prefieren seguir las doctrinas de los hombres en lugar de obedecer lo que las Sagradas Escrituras dicen. Vamos a ver algunos puntos importantes para poder entender y tener un mejor conocimiento del tema que estamos escudriñando, ¿ok? Sí, ya vamos a terminar. Miren, hermanos y hermanas, debido a la tradición y la cultura, muchas personas siguen las doctrinas establecidas por sus comunidades religiosas debido a la influencia de la tradición y la cultura en la que han crecido. Estas doctrinas suelen ser parte integral de su identidad y su comunidad, por lo que desviarse de ellas puede ser difícil y a veces socialmente costoso. Yo crecí en la iglesia católica. Yo no quería, pero pues no hay otro camino. Si no iba, me iba como en feria. Pero tuve la oportunidad después, por eso muchos crecen que es en su cultura, en eso, pero tienes la oportunidad de recapacitar. Tienes la oportunidad de decir, hey, esto no es lo que las escrituras me dicen. Así de simple. ¿Qué es lo que pasa? Falta de conocimiento. No todos tienen un acceso profundo directo a las Sagradas Escrituras o a las interpretaciones teológicas independientes. Muchas veces, el conocimiento de las Escrituras a las personas está mediado por líderes religiosos que interpretan, no entienden, interpretan las Escrituras y establecen doctrinas basadas en sus propias comprensiones y tradiciones. Por eso hay más de 4,200 religiones y denominaciones en el mundo y todas dicen tener la verdad, lo cual es completamente falso, porque ninguna de ellas tiene la verdad. Tienen la doctrina de los hombres, eso sí, pero no tienen la verdad, ¿ok? Ahora, todas las religiones y denominaciones tienen una autoridad religiosa, ¿verdad? Porque las instituciones religiosas y sus líderes suelen tener una gran autoridad. Los fieles pueden confiar en que estos líderes tienen una mejor comprensión de las Escrituras y por lo tanto siguen sus enseñanzas sin cuestionarlas demasiado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Bueno,
Esto sucede porque ellos mismos, los líderes, los pastores, los sacerdotes, etcétera, se presentan y se crean una imagen de santos, de enviados, con conocimientos y poder ante sus congregantes, y les hacen creer que ellos son los ungidos para estar al frente de sus iglesias. Ahora, la conformidad social es el deseo de pertenecer y no ser excluido de una comunidad que puede llevar a las personas a seguir las enseñanzas y doctrinas de un grupo religioso, incluso si no están completamente de acuerdo o si no las entienden completamente. ¿Ok? Andan muchos así bien perdiditos. Otra cosa del por qué la carne es débil o la espiritualidad es la espiritualidad superficial. Porque para algunas personas la religión puede ser más una cuestión de rutina y costumbre que una búsqueda profunda de la verdad espiritual. En estos casos, seguir las doctrinas establecidas puede ser simplemente una cuestión de conveniencia y hábito. Ahora, aunque la gran mayoría de los congregantes en las religiones no se dan cuenta de la manipulación y control, en la gran mayoría de los casos, las doctrinas de los hombres están diseñadas para mantener el control sobre los fieles. Mucho ojo con esto, porque la manipulación espiritual puede hacer que las personas sigan enseñanzas específicas sin cuestionarlas, pensando que están obedeciendo la voluntad del creador de todo, Yahweh Elohim. Pero lamentablemente están siguiendo las doctrinas de los hombres. También están las interpretaciones dificultuosas. La escritura contiene pasajes que pueden ser difíciles de entender o interpretar correctamente para algunos sin un conocimiento profundo del contexto histórico, cultural y lingüístico. Las doctrinas pueden simplificar estos aspectos complejos, proporcionando una guía más clara, aunque muchas veces menos fiel al texto original. En resumen, la adherencia a las doctrinas de los hombres en lugar de un entendimiento y no una interpretación directa de las Sagradas Escrituras puede deberse a una combinación de tradición, falta de conocimiento, autoridad religiosa y donde te reúnes, conformidad social, porque pues quieres reunirte en un grupo y te vale gorro cual sea, y otros factores. Comprender y cuestionar estas dinámicas es un proceso personal y comunitario que puede llevar a una fe más informada y autónoma. Bueno, ya sabemos por qué la carne es débil. Ahora está en ti si quieres fortalecer la carne saliéndote de todas esas iglesias idólatras y paganas y viniendo a la luz que es en nuestro maestro Yahshua y aprendiendo directamente de su palabra para caminar directamente a la gloria de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim y no al lago de fuego o al castigo eterno. La decisión es solo tuya y de nadie más. Tú te salvas de acuerdo a tu obediencia o te condenas de acuerdo a tu desobediencia y a tus actos malos. El juez supremo va a dictar la sentencia en tu juicio final de acuerdo a tus actos mientras estuviste en este mundo. Al alba. Nada más hay dos caminos. Esto no es un juego, ¿eh? Muchos creen que la religión, bueno, la religión sí es un juego. Esto no es un juego. Y estamos viendo lo que dice aquí, no lo que dicen las religiones. Yo les digo, pónganle seriedad. Esta era está próxima a acabarse. Yo no sé cuánto tiempo falta, no sé cómo esos payasos, profetas payasos ahí que, no, yo no sé cuándo. Eso va a ser cuando mi padre diga, nada más. Nadie, ni el hijo, nadie sabe cuándo. Pues esos payasos que dicen para esta fecha y para esta fecha, nada, hombre. Pero bueno. Nuevamente y como siempre, las Sagradas Escrituras han vuelto a hablar, yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno, pero el que no quiera creer, pues ese ya es su problema y no el mío. Yo ya cumplí con informarles. Y como siempre les digo que ha sido un honor para mí el compartir todo este tiempo de estudio con todos ustedes. No se les olvide el orar los unos por los otros y que el amor sobreabunde entre todos nosotros que formamos una parte del pueblo escogido de Yahweh Elohim, el Todopoderoso de Israel. Y si este canal de estudios les gusta y no se han suscrito, pues los invito a que lo hagan y a que inviten a más personas a suscribirse, en donde encontrarán más de 240 estudios, 100% de las Sagradas Escrituras, y a que toquen la campanita para que se les avise cada vez que suba un estudio nuevo. ¿Ok?
Que el shalom de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim y todas sus bendiciones celestiales estén siempre en sus corazones y en sus hogares y con todos sus seres amados en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente estudio de Shabbat. Bueno, eso sí es que nuestro Padre bendito y santo Yahweh Elohim no me ha llamado a rendir cuentas. Cuídense mucho y que los ángeles, nuestro sustentador y dador de la vida, Yahweh Elohim, estén siempre alrededor de todos ustedes y de sus familias para que los cuiden y los protejan de los ataques del maligno, al cual ya sabemos que le queda muy poco tiempo en este mundo y él también lo sabe, por eso anda como desesperado. Shalom, cuídense.